Pues estamos aquí, ¿verdad? Por la gracia del Señor, amén. Pueden sentarse. Cristo está en este lugar, amén. De cierta manera, el trabajo de campo, lo que viene siendo la labor misionera, el llamado de Dios nos trajo a este lugar, a Zacatecas. Así que, pues le agradecemos a Dios, ¿verdad?, la oportunidad de estar aquí. Tuvimos que salir por causas de fuerza mayor, por la acreditación de nuestros documentos como iglesia, que no podíamos renovar en esa zona del país. Y por indicaciones del Señor, pues tuvimos que llegar hasta aquí. Amén. Fue algo que pues nos llama la atención por razones obvias, ya que precisamente en estos días se cumple un aniversario de haber llegado a estas tierras. Emociones y pensamientos me embargan. Platicaba con mi familia en la mañana por el simple hecho de estar aquí. Mi esposa amada y mis hijos se encuentran en esa zona de Chihuahua, trabajando ahorita también en una comunidad, como tantas otras que tienen tanta necesidad, asentamientos indígenas. Así que, pues yo le voy a invitar que, si es tan amable, se ponga de pie y ore por un servidor para iniciar en el nombre de Jesús, nuestro Señor, ¿verdad?, de este día. Que levante su mano, ore por un servidor desde donde usted está. Le invito a los pastores que si pueden pasar, ¿verdad?, y nos ponen delante de Dios, porque de cierta manera, con amor y gozo, ¿verdad?, hemos luchado y hemos perseverado juntos en el trabajo que tanto Dios les encargó a ellos como a sus servidores. Así es que por ese aniversario y por ese agradecimiento a Dios quiero invitar a mis hermanos que pasen, los pastores, y puedan orar por un servidor y nos puedan ustedes bendecir desde sus lugares, amén. Sí, hermanos, hace un momento dije que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, es importante la intervención de Dios en todo esto. Si nosotros hacemos esto en nuestras fuerzas humanas, no va a trascender mucho, pero si Dios está, grandes cosas van a pasar en nuestras vidas, en nuestras vidas. Así que pues vamos a extender nuestras manos hacia nuestro hermano Ricardo, pastor Ricardo. Vamos a extender nuestra mano y cada uno vamos a clamarle al Señor, a decirle a Dios que bendiga su palabra, que bendiga su palabra, ¿verdad? Y nosotros solamente vamos a dirigir oración, pero ustedes díganle al Señor, bendice mi vida con tu palabra. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra es como la lluvia y como la nieve, Padre, que viene y hace lo que tú quieres, para lo cual le has enviado, Señor, y no vuelve a ti vacía. De igual manera, Señor, declaramos que tu palabra es santa, que tu palabra es viva, que tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y que esa palabra de verdad, Señor, bendiga nuestras vidas, Señor, y germine, que dé fruto en cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones, Dios. Bendecimos la vida de tu siervo. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de él,
Que sea tu palabra, Señor, punta de lanza en su boca, en su lengua, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, Dios. Tú sabes las necesidades que tenemos cada uno, tu iglesia en general, Señor, la necesidad que tenemos de tu palabra, Señor. Que sea lo que tú quieras hablarnos, no lo que nosotros queremos oír, sino lo que tú quieres hablarnos, Dios. Ministra de manera especial nuestras vidas, usa la vida de tu siervo, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Llénale de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, hermosa iglesia de discípulos de Cristo. Quiero decirles con todo el respeto que es una de las iglesias, ¿verdad?, que han luchado por la estabilidad de la justicia en esta zona con sus pastores. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palma a Dios por nuestros queridos pastores que se encuentran aquí, ¿verdad? Víctor y Lula. Y que Dios los siga bendiciendo, dándole las fuerzas, porque a través de todos estos años, como nuestro pastor lo ha dicho, pues ha crecido una relación entre la familia de un servidor y la familia de ellos, y nos sentimos honrados. Nos sentimos honrados, pueden sentarse, por estar en este lugar. No voy a meterme un poquito más hacia allá, sino voy a obviar un poquito. Hoy vivimos tiempos, ustedes lo conocen de antemano, la problemática que tenemos, ¿verdad?, en el mundo. México no hace la excepción. Hoy es un día muy importante por cumplir esos años de nuestra llegada a Zacatecas, por estar aquí. También la iglesia debe de contribuir a implementar la justicia que Dios está demandando. También se viven allá afuera, ¿verdad?, un tipo de elecciones ahorita, precisamente porque un hombre que Dios estableció en el gobierno de la República está tratando de implementar justicia a favor de los que menos tienen. Nuestra labor bajo el mandamiento de Dios es orar, ¿verdad?, por nuestras autoridades. Amén. Así es que estemos orando para que Dios implemente la justicia que Él quiere implementar en el país. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que, pues bueno, ¿verdad? Hoy son días virtuales. Antes de entrar al tema que está relacionado precisamente con el servicio que Dios pide de su feligresía, voy a hacer un comentario tan importante para estos días, por la flagelación que vive el mundo y la desintegración familiar y la problemática que hoy tenemos en la vida diaria. Analizaba precisamente en estos días pasados un estudio que estamos impartiendo también en algunos lugares, que está relacionado con la convivencia. La convivencia tan importante dentro del núcleo de la familia, en la sociedad, dentro de la iglesia, porque es un mandato de Dios. Y dice así: convivencia es un acto de convivir. La palabra convivencia es de origen latín, formado por el prefijo con y la palabra vivencia, que significa acto de existir. De forma respetuosa hacia las demás personas, la convivencia necesita una pluralidad de personas. El Salmo 133 nos invita, ¿verdad?, a estar como un pueblo unidos, como iglesia. Las relaciones humanas hoy son difíciles por muchos lugares y la iglesia no es la excepción. Así es que cada uno de nosotros necesitamos poner un poquito de nosotros, ¿verdad?, de un granito, para poder entender lo que Dios está demandando, para poder tener esas relaciones humanas sanas. Y pues bueno, dice la palabra de Dios, ¿verdad?,
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Dice que está sobre ¿qué? Y desciende y baja hasta las vestiduras, dice la palabra de Dios, porque ahí envía el Señor bendición y vida. Dios, ¿verdad?, es el principal promotor de la convivencia dentro del hogar, dentro de la familia. La bendición de Dios está en un hogar, en una familia, en una iglesia, donde las relaciones, ¿verdad?, contribuyen al bienestar social para que podamos nosotros impactar allá afuera en el mundo lo que Dios está pidiendo en estos días. Y lo dicho, vamos a entrar, ¿verdad?, a lo que es el servicio hacia Dios. Dios, gracias, Señor. Vamos a ir al mensaje de la palabra y nos vamos a trasladar al Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 5, si es tan amable, y Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes. Santo es el Señor. El servicio hacia Dios. Háblanos, Señor, en esta hora. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13. Gracias, Dios. ¿Me indican si están por ahí? Vamos a entender en un principio, ¿verdad?, el servicio hacia Dios, que Dios nos deja como un instructivo, y la sana convivencia de lo que estamos hoy hablando. Dice la palabra de Dios, de ahí vamos a iniciar, ¿verdad?, el recorrido a través de este breve estudio. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hoy vivimos esos días donde Dios está pidiendo verdaderamente la atención hacia nosotros como iglesia en obediencia a su servicio. Trasladándonos un poquito, ¿verdad?, hacia un tiempo atrás, en aquellos años donde Dios nos había llamado precisamente en relación al servicio hacia Dios. Fuimos enviados a un seminario, a un campamento de misiones aquí mismo en el país, en la costa del Pacífico, cuando un servidor había sido llamado al ministerio, previamente antes de llegar a estas zonas de México. Y cuando un servidor recibió ese llamado, el hombre a veces tiene esas luchas internas con el yo interno, a las que es lógico que Dios tenía que tratar. Aún trabajaba un servidor en el gobierno me extendió un permiso, ¿verdad?, para poder ir a ese lugar, porque cuando está Dios en el asunto, Dios abre todas las puertas. Amén. Y no eran áreas muy fáciles en las que un servidor estaba laborando. Lo que quiero decir es que Dios empieza a tratar precisamente con esas áreas de un servidor por haber recibido un llamamiento a las naciones, al servicio de Dios. Y empezó el Señor a tratar con un servidor en esos lugares muy fuerte. Pensamientos invadían mi mente cuando estábamos en el trabajo de campo, porque había orgullo en el corazón de un servidor, había ego en el corazón de un servidor. Así que el Señor se encargó en unas semanas, ¿verdad?, que duró ese seminario, porque fueron algunas semanas, de tratar esas áreas en mi vida. De igual manera Dios sé que está tratando con su iglesia. De todas las cosas que Dios nos mostró, yo eludía, como le comentaba a nuestro querido pastor Víctor el día de ayer, una responsabilidad. Porque son campamentos misioneros donde en aquellos años venían distintos hermanos
que iban a exponer, ¿verdad? Desde Australia, Argentina, Canadá, etcétera, etcétera. Y yo no me quería perder los devocionales que se impartían todos los días por la mañana, de tal manera que cuando se levantan los grupos para la limpieza del campamento, para la limpieza, ¿verdad?, de los baños, para la limpieza del comedor, yo siempre busqué la manera de esconderme y me escondía, ¿verdad? De tal manera que cuando hicieron los grupos, pues a mí me dejaron fuera. Pero llegó un momento donde a Dios nada se le escapa, porque yo decía, el lunes inician los seminarios y yo quiero estar porque va a estar el australiano fulano de tal, etcétera, 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 y no quiero perderme esa capacitación. Pero el Señor me habla y me dice sencillamente, ya estaba yo bañándome, aseándome, ya habíamos pasado al comedor, y el Señor dice, no vas a estar en el devocional. Estaban en el campo muy bonito, ahora pues son campamentos abiertos. Me dice, ve a las personas, acude con las personas que se les encargó el trabajo de la limpieza de los baños y diles que ellos se incorporen ahí al lugar que tú querías y tú te vas a ir a limpiar los baños. Dice, Señor, eres tú quien me está hablando. Ya ve que uno a veces cuestiona a veces al Señor por ciertas cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó en ese día? Señor, pero ¿cómo voy a ir yo yo ya tengo el llamado a esto y a esto y a esto, y cómo voy a ir yo a limpiar las letrinas? Pues así fue. Si a los directores del campamento se les pasó de largo, a Dios no. Y Dios, ¿verdad? Me dijo, ven para acá, hijo. Así fue por espacio de algunos días, hasta que el Señor trató con esas áreas en mi vida. Nos ponen un guía espiritual que era una dama, una joven de Oaxaca, y decía yo, ¿cómo voy a caminar yo detrás de esa joven si yo traigo el llamado, es un decir, misionero apostólico a las naciones de la tierra? Y me ponen a mí una guía, una mujer de Oaxaca, ¿y qué me va a enseñar ella a mí? Pero Dios tenía que tratar con un servidor esas áreas que me estaban lastimando y las cuales no me dejaban escuchar a Dios y las cuales obstruían la formación de Dios en mi vida. Al día siguiente iba a compartir un argentino y etcétera, etcétera. Ya estaba yo alistándome, ya había ido a las letrinas todo el día. Me dice el Señor, ve a donde van a lavar la loza, donde están comiendo, eran como 500 gentes ahí. Y dile a las personas que van a lavar la loza que tú te vas a hacer cargo y ellos que se vayan a los devocionales. Padre, ¿eres tú? La vida en el servicio hacia Dios amerita un sacrificio y una disposición adecuada dentro de nosotros. Así sucedió. Cada día. Bajaba ya cuando yo asumo ya las trailas que traían para trasladarnos a los campos, para poner en práctica lo que estábamos recibiendo con las distintas agrupaciones de las zonas étnicas del país que se reúnen en ese lugar para trabajar como jornaleros en ese lugar, que viven en situaciones muy difíciles. Y yo pues iba olvídese, ya iban en esas trailas donde iban grupos de distintas nacionalidades ahí, y ya me sentía yo, ¿verdad? Pues ¿verdad? Como dicen la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Y yo iba pensando, pero yo qué tengo que venir, yo qué tengo que estar haciendo con esta líder mujer, con esto, con aquello, con esto otro, con esta guía que me pusieron a mí como directora, etcétera, etcétera. Y yo era una luchita a diario, era una lucha cada día. Pero sabe una cosa, Dios no me permitía bajarme de esa traila sin que yo tuviera que ponerme a cuenta con cada una de ellas.
Y a mí iba yo escabullendo y pues yo traigo el llamado a las naciones y seguía yo con aquello. Seguía yo, ¿verdad? Y seguía, porque era una mujer la que iba delante de un servidor. Así que, ¿qué era lo que teníamos que entender y aprender? Y le decía yo a Tabita, ¿verdad? Una como las mujeres que usted ve ahí en los cruceros con sus hijos, que tanta necesidad tienen. A veces como iglesia obviamos, ¿verdad? Y pasamos por largo la necesidad que ellos están teniendo. Hablaba y le decía a Tabita, ¿puedo hablar con usted? Dígame, hermano Ricardo. Necesito pedirle disculpas, le digo, porque cuando veníamos llegando al campamento y después de toda la tarde de trabajo, yo venía pensando cosas contra usted y el grupo. ¿Qué cree que hacía la joven aquella? Estoy hablando ya de algunos años atrás. Como una mujer preparada espiritualmente, me abrazaba y me decía, ay, hermano Ricardo, no se preocupe. Mientras en el corazón de un servidor había grumos y en mi mente pensamientos incorrectos. Dios no trabaja con personas que no entran en un proceso, que no entran a un desierto donde te vas a poder agarrar. De lo único que te puedes agarrar son de los espinos ahí. Y si los tocas dices que no puedes. Y la decisión más fácil que se puede tomar es decir, yo no nací para esto, y dar la vuelta hacia atrás. Pero como yo sé que Dios no llama a fracasados, amén, Dios no llama a fracasados. Dios llama a gente que sabe que va a terminar y va a cumplir con un propósito de Él. El asunto es que no queremos procesar en nuestros pensamientos el entrar precisamente ahí. Servir a Dios es una de las virtudes más hermosas que existen, con todo el respeto de las labores seculares que cada uno de ustedes tienen. Fue tanto el día tras día, hasta que gracias a Dios terminó el Señor esa área conmigo. Pero le vuelvo a repetir, había momentos en que no había más que espinas y no había de dónde agarrarse, porque yo volteaba y miraba y eran puras gentes desconocidas, era esto, era aquello. Sí, hermanos en Cristo, personas con llamados, pero la mente no me dejaba avanzar, mi propia mente. Hasta que entendí un día, y cuando estábamos diagnosticando los grupos en los campos de puros indígenas, me metí entre los maíces, ahí entre las labores, ahí doblé mis rodillas entre el lodazal, porque cuando caminaba esta dama, ¿verdad?, delante de mí, dice, yo que tengo que caminar de atrás de ella, ¿verdad? Y ella caminaba entre los charcos porque estaba chipiteando, como dicen en esa zona del Pacífico. Y yo pues traía unos zapatos nuevos que acababa de adquirir porque yo iba a un seminario y cómo me voy a ensuciar, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras ella caminaba con una tranquilidad, un servidor, para que no se me ensuciaran los zapatos, ¿sabe qué hacía? Me subía los pantalones y ¿sabe cómo caminaba yo detrás de ella? Ay, Señor, en medio del lodazal. Todas esas cosas tienen que ir saliendo de la vida del creyente. Todas. Para Dios no hay distinción de personas. Amén. Para Dios no hay distinción de personas. Hasta que el Señor me dijo, me metí en ese lodazal, me doblé de rodillas con la ropa que traía nuevecita, porque yo todavía trabajaba en el gobierno, ganaba bien. Ahí me doblé y lloré y me despojé de esa vieja investidura.
Mientras chipiteaba, me llenaba mis rodillas de lodo que había ahí. Dije, Señor, ya no puedo, no te voy a ganar en primer lugar. Pelear contra Dios es inobjetable, olvídese. Y si Dios ya lo llamó, no lo va a soltar hasta que termine con usted. Así de sencillo, mejor más vale doblar la cerviz y ponerse a disposición de Él. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Y le agradezco a Dios que no me salí del proceso hasta que el Señor me dijo, ya, puedes entrar por esta puerta, me dijo. Ya faltaban como 2 semanas porque eran algunas semanas de capacitación. Y me dijo, con esto tienes. Escuche. De todas las cosas que aprendí en esa primer parte al servicio de Dios, para poder servirle a Dios, fue a aprender a despojarme del viejo hombre viciado. Y es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos, despojarnos del yo personal para poder servir. Ahí dentro del cuerpo de Cristo y dentro del gobierno de Dios no hay ejecutivos. No hay ejecutivos. Dentro del gobierno y la autoridad de Dios, lo que entendemos nosotros es que solo hay siervos de Dios. Los ejecutivos están en empresas, ¿verdad? Y los siervos de Dios al servicio de Dios. Pero cuando tomamos la actitud de ejecutivo o ejecutiva, en el reino de Dios estamos caminando en arenas movedizas. Nada más. En aquellos años, como yo estaba en la preparación para el ministerio, regresé a la iglesia. No, hombre, qué bárbaro, la iglesia me puso el avión para regresar a Chihuahua porque yo tenía que estar trabajando ya el lunes, y si me veían en autobús, pues olvídese. Pero quiero decirles solamente que cuando llegué, los pastores de la iglesia donde un servidor estaba, prepárese, pastor, porque le toca ahora a usted, así, ¿verdad? Con esas palabras, pastor, no, ¿cómo que pastor? ¿verdad? Entonces, el pastor principal de la iglesia me dijo, prepárese porque nos va a ministrar en los días que vienen. Ellos ya sabían, el pastor ya sabía que Dios estaba preparando algo a través de los obispos de la iglesia y que nos iban a enviar a un lugar en el cual usted está hoy, en este lugar. Pero Dios no te va a enviar, Dios no va a enviar a nadie con una actitud de ejecutivo o de ejecutiva, de altivez, de orgullo, de soberbia, de no escuchar a veces las reprensiones de las vidas que nos van a hacer precisamente aptos para la obra bendita de Dios. ¿Sabe una cosa? Pues yo no hallaba qué compartir. Ese día me dijo el pastor, prepárese porque hoy le toca a usted ministrarnos y nos va a decir qué fue lo que aprendió en ese campamento. Y no hallaba yo qué hacer. No hallaba qué hacer. Se llegó el día y, Señor, pues ¿qué comparto? ¿Qué les voy a enseñar? Hay muchas cosas que aprendí. Y sabe, todo quedó en una sola cosa. Todo quedó en una sola cosa. Se llegó el día. Entonces yo le hablo a mi hijo el mayor y le digo, tráeme una cubeta. ¿Qué quiero decir con esto? Previamente, cuando se terminó el seminario, pusieron a todos los exponentes y yo observé lo que estaban haciendo los directores nacionales de ese ministerio con ellos, como una última enseñanza a los que no habíamos aprendido, ni los que habíamos tenido la posibilidad o los que no habían podido tener la posibilidad de ir a esas zonas.
Entonces el pastor me dijo, prepárese. Yo ya le había dicho a mi hijo el mayor, voy a tocar, voy a hacer esto, el Espíritu Santo me está indicando esto otro. Y cuando llamé al pastor, yo le hice una seña a mi hijo el mayor. ¿Qué cree que se tuvo que hacer para hacerlo público? Llamé al pastor, lo senté enfrente, le empecé a quitar sus zapatos. Y cuando yo le estaba quitando los zapatos al pastor y le pedí a mi hijo que me arrimara el hebrillo, lo que dice la palabra de Dios, empecé a lavarle los pies al pastor. Cuando yo le empecé a lavar los pies al pastor, ¿sabe qué empezó a hacer el pastor? A llorar. Yo no entendía que los pastores, los buenos pastores y los buenos siervos de Dios derraman sus lágrimas por la iglesia. Turban sus almas a veces por la ingratitud de alguien que ellos prepararon y formaron y el día de mañana se le da la espalda. Por los desvelos, por tantas cosas. Cuando yo terminé de hacer el lavamiento de pies al pastor, estaba limpiándose, no di una sola palabra. Cuando él se levantó, le puse sus zapatos, mi hijo se llevó el agua en el lebrillo. Eso fue lo que aprendió. En ese seminario eso fue lo que yo aprendí. A bajar mi mirada de donde la tenía. La altivez, el orgullo y la soberbia no nos conduce a ningún lado. Y así empezó la vida de un servidor en la que tuve que renunciar a 25 años de trabajo y dedicarme a servirle a Dios. ¿Cuál cree usted que fue el primer campo misionero para un servidor? Zacatecas. Yo quería irme con unos grabadores hacia Oaxaca, con un grupo de americanos que estaban grabando las lenguas de todas las comunidades étnicas del país. Y yo no quería venir a Zacatecas todavía, yo aportándome, ¿verdad? Actuando de una manera, no, es que yo quiero ir a aprender a grabar los idiomas o los dialectos de las comunidades étnicas de cada zona de México. Y me dijo el director de la agencia misionera, pues es Zacatecas, piénsela bien, hermano, o no hay más. En Zacatecas necesitamos una persona de tiempo completo. Agaché la cabeza y dije, es Zacatecas. Yo no sabía lo que Dios nos tenía preparado aquí, en esta hermosa zona de Zacatecas. Le damos una ofrenda de palmas por ser zacatecanos. Aquí Dios me permite conocer a estos bellos y hermosos pastores, sus hijos, los conocí muy pequeños. Y empieza otro proceso para un servidor. Mi esposa venía con problemas de cáncer en los huesos, yo venía con un problema también por un accidente laboral en el trabajo y teníamos que empezar desde abajo. Otro tratamiento, otro proceso. Mi esposa no quería venir por la enfermedad de los huesos. Decía, no, tú estás mal, hijo. Me dice, ¿cómo vas a renunciar a tu trabajo? Yo tengo problemas en los huesos, tú estás con problemas también físicos por el accidente que tuviste. Y yo le dije a Dios, Señor, yo no puedo obligar a mi esposa para que venga a Zacatecas. Si tú no le hablas a ella, yo no la puedo obligar. Nos dieron un mes para tomar la decisión de renunciar a mi trabajo del gobierno, renunciar a todo y venir para acá. Cuando yo le hablo a Dios y le digo, háblale tú a mi esposa, Señor, faltaba un día para dar yo las respuestas a las autoridades de la iglesia. Ese día último me habla mi esposa y me dice, oye, anoche tuve un sueño, me decía. Yo me veía que andábamos tú, yo, los niños, los muchachos,
Y tú y yo viajábamos con ellos por muchos lugares. Entonces yo volteé y le dije a Dios, gracias Señor. Así enferma tomó la decisión de venirse. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Lo que no pudieron hacer los médicos por los servicios privados que un servidor tenía. Lo que no pudieron hacer los médicos, con todo el respeto de la ciencia médica, lo hizo Dios aquí. Al obedecer, denle una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Aquí lo hizo Dios cuando tomamos la decisión. Cae al hospital, me quieren detener, que porque yo le había cancelado los medicamentos. Era un proceso. Me dicen los médicos, usted no se puede retirar, le mandó a hablar a los guardias. Usted le canceló los medicamentos a su esposa y ellos cómo iban a entender el llamado misionero. Total de que para obviar toda esta situación, me hablan, se le olvida al médico y era cambio de fin de semana y eran otros médicos. Le digo, Señor, calma, este doctor me quiere detener. Y se le olvidó. Pero a los 4 días de estar mi esposa con dolores muy horribles, porque uno de los hermanos médicos que la atendían en Chihuahua dijo, hermano Ricardo, no cancele estos medicamentos porque el día que usted los cancele su mujer se le va a ir. Y yo pues con la autorización de Dios, con la autorización de mi esposa, tomamos la decisión de servir. Salimos, me dijeron los médicos, llévesela, aquí ya no le podemos hacer nada, absolutamente nada, y ya no había yo qué hacer. Eran unos gritos horribles que pegaba ella por los dolores, por la cancelación del medicamento. Cerquitas de Guadalupe Moderno, donde después nos establecimos, había un médico militar que oía, ¿verdad?, que mi esposa gritaba en la noche de dolor. Y él me habló, me dice, oiga, ¿qué le pasa a su esposa? ¿La golpea o qué está sucediendo? Sí, le digo, ¿qué pasó, vecino? Dijo, no se crea, hay un problema. ¿Me permite pasar? Pásele, le digo. La revisa, la ausculta y me dice cuáles son los medicamentos que ella usaba en Chihuahua. Y me dice él, mire, yo soy mayor médico del ejército militar y hay un medicamento en el hospital militar que se le puede impartir a su esposa que está casi de acuerdo a lo que le administraban en Chihuahua. Y empezó el médico, nos hicimos amigos, un mayor militar. Ya él se dio cuenta, vienen como misioneros y todas esas cosas. Sí, Señor. Dios hizo un milagro en mi esposa. Cuando él me dijo, ya no tengo el medicamento, tengo que ir a México, se acabó, yo estaba otra vez así comiéndome las uñas en esos años. Y empiezan otra vez los dolores. Le digo yo, Señor, ya no aguanto yo. Tú me indicaste que si era tu voluntad que saliéramos a servir, pues bueno. Y esa noche me dijo Dios así, esa tarde me dijo, espérate. Mire, sobre este comentario que yo le voy a hacer, ha habido controversias, y lo digo con todo el respeto, porque yo escuché bien claramente la voz de Dios que me dijo, vas a poner tus manos sobre ella y vas a repetir lo que yo te voy a decir. Ya no ores como lo estabas haciendo. ¿Recuerda la parte de la Biblia que dice que Pedro estuvo pescando toda la noche? ¿Sí lo recuerda? Pues ellos estuvieron pescando y me imagino que no les resultó y estaban clamando a Dios. Oye, no hemos pescado toda la noche. Señor, ya tenemos toda la noche pescando. ¿Y qué cree? Se les manifiesta nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿qué? ¿Mande? Sí, le dijo. Entonces Pedro, no, queriendo controversiar contra Cristo nuestro Señor. No, si ya lo hicimos y esto y aquello, ¿verdad? Pero al final dice, pero en tu palabra.
Amén. Entonces eso fue lo que hizo el Señor. Ya no ogres, ya no hagas las cosas como las estabas haciendo, déjame a mí. Repite lo que yo te voy a decir. Cuando yo oré por esta dama hermosa, al día siguiente, ¿sabe qué? Sus manos estaban estiradas y toda la enfermedad se le había retirado. Dele una ofrenda de palmas al Rey, amén. El servicio a Dios amerita sacrificio. Dejar todo. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Ya me cansé de orar, yo no puedo esta situación en el hogar, ahora ¿qué tengo que hacer? Señor, di tu palabra. A veces estamos hablando nosotros y hablamos y hablamos y hablamos y no obtenemos ¿qué? Resultados. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué cree? Que después caí al hospital. Mi hijo como pudo me llevó en la camioneta y fue y chocó. Le hablamos al pastor Víctor, él fue y acudió, dijo no se preocupe por los daños de nada, yo los voy a pagar. Dios los bendiga, varón. Y pues fue muy difícil, porque eran unos dolores horribles. Yo también había cancelado los medicamentos que tenía en el hospital privado. A la semana ya no aguanté, eran unos dolores horribles. Yo le digo al doctor, ya me voy a salir de aquí. ¿Cómo que se va a salir aquí del Seguro Social de aquí de Zacatecas? Teníamos una invitación a un evento que iba a haber de misiones, no sé si lo recuerden, en Roca de la Eternidad creo que fue, venían algunos misioneros. Y nos habían dado una invitación de 5 minutos a mi esposa y un servidor para exponer algo también ahí. Y eso era lo que me tenía a mí inquieto. Pues me salí del hospital, me dijo el doctor para obviar esto, porque yo ya no aguantaba, salí temblando del accidente que yo había tenido. Había algunas esquirlas de un accidente de bala en la vejiga que no me dejaban hacer las cosas bien. Así que le hablé a mis hijos, arrimen la camioneta, y el doctor pues con todos los protocolos de salud me dijo bajo su responsabilidad, escuche esto, ya tenía años y años y años enfermo también un servidor. Esos son los procesos para poder servirle a Dios. Salí de ahí, con mis hijos me iban cargando los adolescentes en ese tiempo. Al día siguiente era la conferencia misionera en Roca de la Eternidad. Yo estaba ahí, había muchos platillos de diferentes lugares del mundo, un proyecto misionero, un evento misionero. Dice, yo no puedo comer nada de eso. Y escuché una voz que me dijo, ¿por qué no? Olvídese que cada vez que tenía que ir al baño a drenar, eran unos dolores horribles. De tal manera que para ir a drenar como hombre, tenía que sentarme como mujer. Y ya me daban unos trasudores para poder entrar al baño. Ya estaba traumado psicológicamente. Y ese día les hablé a mis hijos, me dieron ganas de ir al baño. Ay, Señor, aquí no, por favor. Y les hablé a mis hijos y me empezaron a llevar al baño. Y yo me agarraba del baño de los hombres ahí dentro de la iglesia. Y me preguntaba, ¿me equivoqué? Al tomar la decisión de salir de mi trabajo, que empezó la mente a taladrarme por la situación de mi esposa, por la situación de un servidor. Señor, empezó la fe ¿a qué? A fragmentarse. Por eso no es el obvio el de poder decir, no, yo quiero servir a Dios, levanta tus manos, vamos a orar por ti y ya estás listo. No. Es muy importante la labor que está haciendo la iglesia en este lugar, de capacitar a la iglesia, de discipular a la iglesia. Por los que lo están haciendo, mis felicitaciones. Si no lo está haciendo usted, intégrese a la capacitación, al discipulado que están empezando aquí. ¿Sí lo están llevando a cabo? Amén. Intégrese a los grupos de estudio, prepárese. Vienen tiempos muy difíciles en los que ustedes tienen que estar bien comidos espiritualmente. Amén.
No oigo muchos amenes. El prepararse amerita disposición y un cambio de mente. Usted lo va a lograr. Y con esto le digo para cerrar esa parte y pasar a la segunda parte para ir cerrando ya esto. Cuando yo entré al baño, al WC, eran pensamientos que me venían y me venían y me venían. Ay no, ya no puedo, Señor. Y cuando escuché la voz que yo me iba a sentar, me dijo el Señor, ¿por qué te vas a sentar? Es que no puedo, Señor, parado, párate. Así me estaba hablando el Señor allá adentro. Señor, yo agarrado de las manos de las donde están ahí los baños de los hombres dentro de las mismas iglesias. Dijo, ¿por qué te agarras de ahí? Pues porque no puedo, ya estaba yo con un trasudor más delgado que lo que estoy ahorita. Escuche, yo al escuchar esa voz decía, ¿será Dios el que me está hablando en mi conciencia o mi subconsciente? Me dijo el Señor, ¿qué? Así empecé a escuchar la voz como en una habitación. ¿Cómo me dices? Suéltate y levántate. Ya estaba yo como, no, Señor, no es Dios. Yo ya traumado buscaba la manera de sentarme para poder hacer del uno. En ese momento, ¿verdad? Volví a escuchar la voz de ellos, párate. Y me paré, suéltate, Señor, pero estaba yo temblando ahí. Haz, con todo el debido respeto dijo, haz, drena. Señor, mire, olvídese. Salió, ¿quién sabe qué salió de la vejiga? Y se puso el ambiente horrible ahí, de olor. Y salió una masa negra sanguinolenta ahí, que se veía en el mingitorio. Entonces me dijo el Señor, ahora sí, sacúdete. ¿Qué te pasó? Ya no tuviste dolor. Sacúdete. Oiga, me sacudí, me levanté, me vino el color a mi rostro. Dije, Señor, aleluya. Dele una ofrenda de palmas al Rey, amén. Bendito Dios. El precio por servir, por dejar todo, la obediencia. Se terminaron nuestros problemas. A mi esposa le habían dado 6 meses de vida cuando le suspendimos el medicamento y ahorita tiene más de 30 años sirviendo a Dios. Sin problema. Dele una ofrenda de palmas, aleluya. Entra. La recomendación, hermosa iglesia, que te indica Dios es que entres ahí y no te salgas del proceso. Entra ahí. No digas no puedo, no lo puedes. Sí lo puedes lograr. Amén. Sí lo vas a lograr. Así es que empezamos ¿cómo? Lavándole los pies a tu hermano. 1, aprende a ser sensible y humilde. Nunca pienses, ¿verdad?, con una actitud soberbia a ser una ejecutiva, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, un ejecutivo, porque esas personas están en las empresas, pero aquí solamente tenemos siervas y siervos. Amén. Y si lo estás anotando, lo que lo están anotando le va a servir, los que no, pues bueno, ya la pastora está tomando nota. Amén. Ponga mucha atención, por favor. Vamos a ir al libro de Colosenses 3:23. Aleluya. El servicio hacia Dios, ¿qué implica? El servicio hacia Dios, ¿qué implica? ¿Cuál es el compromiso? Y vamos a ir cerrando ya. ¿Despojarnos qué? Del yo personal. O como comúnmente lo dice la palabra, del viejo o de la vieja investidura del ser humano. Colosenses 3:23, aquí tenemos también algo muy importante. Amén.
Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Estábamos hablando de la convivencia dentro de la iglesia, del orden que Dios establece. Escuche, a veces tenemos a las personas encargadas como mujeres y pensamos que porque tenemos a lo mejor qué bueno, ¿verdad? Que haya un buen trabajo. Pero cuando entramos a la iglesia nosotros debemos despojarnos, ¿verdad?, de esas actitudes y respetar a las personas que están acomodando a las personas aquí adentro. Los que están acomodando los vehículos allá afuera, hay que respetarlos también. Usted no quiera pasar por encima de las personas que están cuidando allá afuera, o los que están cuidando las personas que hacen la limpieza dentro de las instalaciones. ¿Sí? No se esconda. Al contrario, participe y diga cuándo me corresponde a mí hacer esto. Intégrese. No es que ya hay una persona que lo hace, bueno, pues si no lo puedo hacer, déme la participación de hacerlo también yo. Sí, porque muchas veces nosotros queremos a veces la pantalla, ¿verdad? Y disculpe el comentario, ¿sí? Pero no se empieza por ahí. Entonces es muy importante que usted pueda acercarse a los coordinadores, a los servidores, a los consejeros y pueda decir en qué puedo servir. No eluda, no salga de la iglesia cada vez que viene y haga lo mismo. Intégrese. Le recomiendo que se integre, porque la palabra de Dios no dice que lo hace para los hombres, sino para Dios. Amén. ¿Sí lo dice así? ¿O yo estoy mal? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Fíjese lo que dice el verso 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién sirve usted? ¿Y cómo se llama el tema? El servicio hacia Dios. Amén. ¿Sí dice así? ¿A quién sirve usted? ¿A quién sirve? A Dios. ¿Sí lo dice así? Porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Éntrele ahí, ¿verdad? Despójese. Éntrele. Porque le voy a decir una cosa, hay cambios que Dios va a hacer. Y Dios, el Espíritu Santo es tan sensible, mucho más sensible que una mujer. Y el Espíritu Santo está así, miren, nomás observando, oliendo, a ver quiénes tienen las aptitudes para entrar precisamente a otro nivel. Hágalo. Le invito y lo desafío a que lo haga. Amén. Y dejemos de ladito, ¿verdad?, la victimización. ¿Qué es la victimización? ¿Mande? Mire, hay un estudio muy hermoso que está basado precisamente en el capítulo 1, no lo vamos a abrir, solo lo voy a obviar así un tanto, ¿verdad? Que está relacionado con Ana. ¿Quién era Ana? ¿La madre de quién? A ver, ¿de quién? Muy bien. ¿Qué hacía Ana? Lloraba y ¿qué más? Deprimida, ¿qué más? No comía. Porque dice la palabra que su rival la irritaba. Ahí pataleando, ¿eh? No, yo no. Como en algunas ocasiones se hace. ¿Qué hizo Ana para que esto terminara? Fue verdad y se presentó delante de Dios, y no dice que fue una hora. A veces queremos ir 15, 10 minutos, 5 minutos y que todas nuestras áreas cambien. No es así. Dice la palabra que oraba, ¿qué? ¿Qué? Largamente. Amén. Hizo un cambio de actitud.
para dejar, ¿verdad?, la actitud de victimización. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué te ofende? ¿Qué te lastima? ¿Qué te molesta a veces de tu hermano? Aún a veces de los siervos de Dios. En tu trabajo, en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué te molesta? Y más ahorita como está, ¿verdad?, la situación. Entonces aquí está. Hay que darle un giro nada más, quitar ese disco duro que no nos funcionó. Amén. Y hacer un pacto con Dios. Porque es lo que necesitamos, hacer un pacto. Ana hizo ¿qué? ¿Un qué? ¿Un qué? No los escuchamos. ¿Un qué? Eso es lo que orilla a las personas a llevar un compromiso ante Dios. Los desafíos vendrán en el camino, porque es necesario, pero con la actitud correcta lo vas a lograr. Cuando te inviten a hacer algo dentro de la iglesia, por la comunidad, del trabajo que estás desarrollando, discípulos de Cristo aquí en esta zona, no pongas en tu mente grumos, pensamientos. Permite mejor que el Espíritu Santo te vaya guiando para que te permita procesar lo que tienes que hacer y puedas convertirte verdaderamente en un servidor y en una servidora de Cristo Jesús. Amén. Voy a cerrar con esto. Cuando nosotros fuimos sanados por el Señor, yo no me quise quedar con el nivel que tenía también de capacitación, ¿verdad? Para prepararme. ¿Sabe qué hacíamos? Mi esposa y un servidor, nos íbamos de RAI de aquí a Monterrey, en los momentos que teníamos para ingresar al seminario Juan Wesley, que nomás existen 2 en México. Nos íbamos de RAI voy a rumbo a Monterrey o algo, voy a Tamaulipas, qué sé yo. Vamos, hija, vamos a darnos de alta para estudiar por extensión, le decía yo. Pero nos íbamos ¿de qué? De RAI. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. O sea, todo merita una preparación. Preséntate delante de Dios, ¿qué? Aprobado. ¿Cómo qué? ¿Y qué más? ¿Verdad que un neófito no puede decir yo quiero servir a Dios y ya? ¿Cómo mandas a un recluta dentro del cuartel o dentro del ejército y le das un fusil? ¿Qué crees que va a hacer? Entonces hay que entrar ahí a la preparación, amén. Así que, iglesia hermosa, ustedes lo pueden lograr. Por ahí, ¿verdad? Cuando llegamos a esa colonia conocimos a Romancito y a su familia. Por ahí está la hermanita que es Chayito, ¿verdad? Fuimos por una invitación como tercera ocasión a un evento de Tamaulipas. Nos invitaron, nos hicieron una invitación y nos decían, pastor, ¿puede venir? Y de cuenta accedimos, pero escuche lo que usted va a oír. No teníamos tema y nos habían pedido que hiciéramos el tema. Y no teníamos el tema. El director nacional, un pastor, tenía mucho tiempo escondiendo un problema en su pie. De repente cuando nos llaman y nos dicen, pastor, es el tiempo de ustedes, igual, haz un lavamiento de pies. Aquel hombre, cuando le quité yo los zapatos, ¿verdad?, los calcetines, empezó a llorar. Y dijo él llorando, dijo, ya tenía toda mi vida tratando de esconder esto. Él tenía un 6.º dedo en uno de los pies, pero dijo, ya no puedo más, me he escondido mucho tiempo, y eso lo traumaba a él. El Señor me dijo, haz un lavamiento de pies, y estaba toda la iglesia enfrente y las agrupaciones, había 3 clases de idiomas en ese lugar. El lavamiento de pies. Tenemos que servirnos unos a otros.
y usted lo va a lograr. Y cierro aquí. Santo Evangelio según San Juan 12:26. Vamos a cerrar y terminar ahí. Usted puede preguntarse, ¿y qué puedo lograr al servirle a Dios? ¿Cree usted que Dios lo pueda honrar a usted? ¿Sí o no? Pero ¿cómo Dios va a honrar a un ser humano? ¿Cómo? ¿Se puede? Aleluya. Dice la palabra de Dios, amén. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi ¿qué? Si alguno me sirviere, ¿qué? Mi Padre, ¿qué? ¿Qué tal que Dios le honre y lo galardone a usted? Pastor, a mí. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Intégrese. No ande como nubecita apartadita, ¿verdad? Como cactus en el desierto escondiéndose, como lo hizo un servidor. Preséntese ante los servidores, ante las personas encargadas, y dígale: yo quiero prepararme. Amén. Le conviene. Le conviene porque el Señor va a pasar lista dentro de muy poco tiempo. Y usted tiene que prepararse y servir. ¿Estamos de acuerdo? Todo merita un compromiso y una responsabilidad, un cambio de actitud. Ana tuvo un cambio de actitud. Hizo un pacto, hizo un voto con Dios y ofreció a Samuel después de que lo destetó. ¿Usted de qué le duele desprenderse? ¿De qué le duele desprenderse para comprometerse y entrar a otro nivel? Sería fácil haber dejado todos enfermos un trabajo de 25 años, a punto de jubilarme o pensionarme por el accidente laboral, con una carrerita. Pero ¿sabe una cosa? Dice el apóstol Pablo: en nada estimo mi vida, porque el servirle a Dios es el galardón más grande que Dios nos ha dado y con el que Él nos ha honrado. Hubo un momento donde yo me sentí mal, ¿verdad? Donde en el hospital, que oía los gritos de mi esposa, sí me empezaron, Señor, nunca lo cuestioné. Solamente vino a mi mente un pensamiento de decir: me equivocaría al tomar una decisión, pero nunca lo cuestioné, jamás, sabiendo que mi esposa podía perder la vida y más adelantito un servidor. Ahora las cosas son distintas. Dios te ha llamado a ti con un propósito, porque ve que hay la capacidad en ti. Ustedes son esa luz, esa sal que el Señor está buscando. Él está buscando ahorita verdaderos adoradores. Conviértase en un verdadero adorador. Pregunte cuándo están las oraciones, los servicios de entre semana. Intégrese si puede hacerlo. Empiece a luchar para que usted empiece a mirar el cambio en la familia, para que aquellas personas, sus seres queridos que usted le ha estado clamando a Dios, puedan venir. Lo que usted no puede hacer, el Señor lo va a hacer, como lo hizo con sus servidores. Amén. Pero hágalo. No se esconda, como lo hice yo una vez más. Hágalo. Salga a la luz y confronte y enfrente y confronte esas situaciones por las que usted ha estado escondiéndose, como lo hizo Ana. Dé la cara. No siga escondiéndose como a veces en un cuarto oscuro, en una habitación oscura. Mientras uno se siga escondiendo, va a permanecer en la oscuridad. Pero si usted sale, ¿sabe quién le va a alumbrar? ¿Quién le va a alumbrar? Cristo Jesús nuestro Señor, la luz, ¿verdad? Redentora. Hágalo y va a haber el cambio. Amén.
Vamos orando, terminamos. Póngase tantito de pie si es tan amable, por favor. Aleluya. Yo nada más quiero pedirle o decirle a usted, ¿quiénes quieren formar parte del cambio? No escucho muchos amenes. ¿Sabe usted que Zacatecas es una tierra de una promesa de Dios? Hay cosas que le he platicado a los pastores que Dios me mostró para Zacatecas, maravillas. Aquí el Señor en Zacatecas ni en Chihuahua me permitió ver a Jesucristo en un ayuno de 40 días aquí cuando llegamos. Nuestro Señor, en el primer evento que hubo, cuando el pastor Felipe decía que había un ángel ahí agarrando a un demonio y lo encadenó, cuando nos metimos esos 40 días de ayunos que estuvimos en la plaza de armas, ¿lo recuerdan? Que estaba lloviendo, que andaba Gerardo acomodando las sillas y que estaban unas nubesotas ahí, les dijimos a orar y el Señor se llevó las nubes y nos dejó terminar ese evento. Hermanos, Dios tiene una promesa que no se ha cumplido para esta zona hermosa de México. Sea parte de ella, pague un precio y sea parte de esa bendición que viene sobre Zacatecas en medio del dolor que estamos viviendo. Amén. Yo nomás le quiero decir cuántos están dispuestos a tomar una vida distinta de aquí en adelante, con una vida comprometida con Dios. Están en un lugar, hermanos, privilegiado. Ya no hay ahorita muchos siervos con una integridad como la que hoy tenemos nosotros aquí. Apóyenlos, levántenles las manos, participen con ellos. No nos colguemos de los brazos de los pastores. Levantémosles las manos para que ellos sigan peleando la batalla por usted también. Amén. Oremos. Vamos a orar un momento para entregar el lugar. Si usted ya tiene en su corazón el hacer una vida, un cambio en su vida, coménteselos a los consejeros, coménteselos a los siervos de Dios, pero no se quede rezagado. Los que se quedan rezagados, ¿sabe qué pasa? Se los come el lobo. Intégrese. Intégrese. Vamos orando. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Dios, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sabemos, Señor, la situación que está permeando sobre las naciones de la tierra, pero aquí tienes un remanente, Señor, de tu pueblo. Que esta palabra, como dice tu siervo, tu sierva, no caiga, Señor, a tierra. Que quede guardada, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en los corazones y en las mentes, y que dé su fruto al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, en su tiempo. Pero levanta, Señor, Zacatecas es una zona en la que tú tienes tus ojos puestos, Padre hermoso. Levanta esos obreros, Señor, esas obreras. Cambia en el nombre de Cristo Jesús actitudes de victimización, de no puedo, de todo me duele. Y forma, Señor, en el nombre de Jesús el carácter, y que tengan una disciplina adecuada, Señor, para que empiecen a ser formados como verdaderos discípulos. Porque una cosa es creer en ti, Señor, pero otra cosa es ser tu discípulo. Y es mucha la diferencia. Gracias, Padre, y bendígalos de una manera especial. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar en esta zona, en estos días en que también nos permitiste llegar ya hace algunos años a este lugar, y en el que tienes propósitos para la gloria tuya. Bendice nuestro país, y Señor, que se lleven las cosas en justicia, en el nombre de Jesús. Amén. Entregamos el lugar a quien corresponde, mis hermanos.